Desaparece de aquí, vieja inútil. No eres más que un estorbo. La puerta de mi propia casa se cerró de golpe en mi cara, el eco del portazo resonando no solo en el pasillo de entrada, sino en cada rincón de mi alma. Del otro lado, Diego, mi nieto adoptivo, con una mirada fría que nunca imaginé ver en él. Afuera, yo, Amaya Vargas, de 62 años, con una bolsa de plástico llena de ropa vieja en una mano y el peso de una vida entera en los hombros. Apenas una hora antes, en la notaría, todo había sido más civilizado, un trámite frío, casi mecánico. No podía prever que la máscara de Diego caería tan rápido, transformando el hogar que construí con sudor y lágrimas en el escenario de mi expulsión. Me quedé paralizada en la acera, mirando la fachada de mi casa, esa estructura que ahora me parecía tan hostil como un campo de batalla extranjero. Las ventanas que limpié durante décadas, el jardín donde planté rosales con mis propias manos, la aldaba de bronce que pulía religiosamente cada semana. Todo me rechazaba como si nunca hubiera formado parte de mí. ¿Puedes imaginar lo que es ser tratada como un trasto viejo, como una herramienta rota que se desecha sin pensarlo 2 veces? Mis piernas temblaban tanto que creí que colapsaría allí mismo, frente a la casa que ya no era mía. Mi nombre es Amaya Vargas, y durante casi 40 años trabajé como ama de llaves para la familia Morales, una familia acomodada de Madrid. Con cada céntimo ahorrado, compré esta casa hace 15 años, creyendo que aseguraba mi vejez. Qué equivocada estaba. Tras la muerte de mi esposo, Unai, hace 6 años, víctima de un cáncer implacable, mi vida cambió. Mis 3 hijos, Carlota, Marco y Sofía, tomaron caminos distintos, pero fue Diego, el nieto adoptivo que acogimos cuando era un niño, quien más alteró mi mundo. Diego, el hijo de una familia que, según nos contaron, había hecho un gran favor a Unai en el pasado, fue criado como uno más en nuestra casa. Lo acogimos con cariño, pero siempre hubo algo en sus ojos, una ambición voraz que no lograba descifrar. Hace 2 años, Diego se mudó a mi casa con su esposa, Laura, bajo el pretexto de cuidarme tras la muerte de Unai. Pero pronto quedó claro que no era yo su prioridad, sino mi hogar, mi único activo valioso. «Madre, esta casa es demasiado grande para ti sola», decía Carlota, mi hija mayor, siempre práctica, siempre racional, mientras apoyaba a Diego en su campaña para que le cediera la propiedad. «Es un desperdicio que sigas aquí, sola, cuando ellos podrían aprovecharla mejor». Marco, mi hijo del medio, se mantuvo neutral, esquivando el conflicto como siempre, diciendo que no quería meterse en problemas familiares. Pero Sofía, mi hija menor, fue mi defensora incondicional. «Mamá, esta casa es tuya. Nadie tiene derecho a quitártela», insistía, enfrentándose a Diego y a Carlota en cada discusión. Sin embargo, la presión era constante, una guerra de desgaste que minaba mi resistencia. Diego era astuto, manipulador. Sabía exactamente cómo tocar mis fibras emocionales. «Abuela, esto es por mi futuro, por el de Laura, por el de nuestra familia», decía, con esa voz suave que escondía un filo cortante. «Solo es un trámite, para garantizar un préstamo. La casa seguirá siendo tuya, siempre tendrás un lugar aquí». Cada palabra suya era una puñalada disfrazada de promesa. Me resistí durante meses, pero la culpa a esa vieja compañera que toda madre conoce me doblegó. Recordaba las palabras de Unai antes de morir. «Cuida de Diego, Amaya, es como nuestro hijo». ¿Cómo podía negarme a ayudarlo cuando mi esposo había confiado en él? El día que firmé la cesión de la casa en la notaría, sentí un vacío en el pecho, como si estuviera entregando una parte de mi alma. Diego se mostró cortés, casi profesional, mientras yo, temblorosa, ponía mi firma en los documentos. El notario, un hombre mayor con ojos cansados, me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Había visto esta escena demasiadas veces. Al volver a casa, el teatro terminó. Diego señaló una bolsa de plástico junto a la puerta. «Toma tus cosas y vete», dijo, con una frialdad que me heló la sangre. «Ya no te necesitamos aquí». «Diego, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde voy a ir?», balbuceé, incrédula. Fue entonces cuando soltó su sentencia final. Esas palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Desaparece, vieja inútil.
No eres más que un estorbo. La puerta se cerró, y con ella, mi mundo se derrumbó. Me quedé en la acera, mirando la casa que ya no era mía, con lágrimas quemándome las mejillas. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, como si reflejara la herida abierta en mi corazón. Caminé sin rumbo, con la bolsa de plástico en la mano, mis pasos pesados, mis pensamientos nublados por el shock. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio nieto, al que crié como a un hijo, podía tratarme como basura? La respuesta llegó en fragmentos, en recuerdos de pequeños gestos que ignoré. Las miradas codiciosas de Diego al patio trasero, sus comentarios sobre lo valioso que era el barrio, sus promesas vacías. Había sido una tonta, cegada por el amor y la lealtad a la memoria de Unai. Tras caminar varias calles, me detuve en una plaza desierta, sentándome en un banco frío. No tenía a dónde ir. Mis hijos, cada uno con sus vidas, no eran una opción inmediata. Carlota vivía con su familia en Barcelona, demasiado lejos y demasiado alineada con Diego. Marco, en su pequeño piso en Madrid, evitaba cualquier responsabilidad familiar. Y Sofía, aunque siempre de mi lado, estaba en un viaje de trabajo en Valencia, a cientos de kilómetros de distancia. Fue entonces cuando recordé a Carmen Morales, mi antigua jefa, una mujer recta pero justa, con quien mantuve una amistad discreta durante los años que trabajé para ella. Con las pocas monedas que llevaba en el bolso, tomé un taxi hacia el exclusivo barrio de Salamanca, donde Carmen vivía. El taxista me miró con desconfianza cuando di la dirección, probablemente preguntándose qué hacía una mujer mayor con una bolsa de plástico dirigiéndose a un lugar tan lujoso. No me importó. En el trayecto, traté de ordenar mis pensamientos, de encontrar palabras para explicar lo inexplicable, que mi nieto me había echado de mi propia casa, que me había traicionado de la manera más cruel. Al llegar al edificio de Carmen, el portero, un joven de mirada suspicaz, dudó antes de anunciarme. ¿Tiene cita?, preguntó, evaluando mi ropa sencilla y mi apariencia desaliñada. No, respondí, aferrándome a la poca dignidad que me quedaba. Pero por favor, dígale a doña Carmen que Amaya, su antigua ama de llaves, está aquí. Tras unos minutos que parecieron eternos, el portero asintió. Suba, 12º piso. Doña Carmen dice que la puerta está abierta. Subí en el ascensor, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría mi situación? Pero cuando las puertas se abrieron y vi a Carmen, de pie en el umbral de su apartamento, con su porte elegante a pesar de sus 78 años, supe que no necesitaba explicaciones. Bastó una mirada para que ella entendiera la gravedad de mi situación. Amaya, dijo simplemente, abriendo los brazos. Y allí, en el pasillo de un edificio donde trabajé durante décadas, me derrumbé en sus brazos, llorando como una niña perdida. Carmen me condujo al interior de su apartamento, un espacio amplio y refinado que conocía mejor que mi propia casa. Durante años, yo había limpiado esas lámparas de cristal, ordenado esos muebles de caoba, regado esas orquídeas en los alféizares. Ahora entraba como una refugiada, una mujer sin hogar. «Siéntate, Amaya», dijo, señalando un sofá de terciopelo. «Voy a preparar un té». Intenté protestar, pero ella me detuvo con un gesto firme. «Hoy yo cuidaré de ti». Mientras ella estaba en la cocina, observé el apartamento. Todo seguía igual. Las paredes color crema, los cuadros cuidadosamente seleccionados, el aire impregnado de un leve aroma a lavanda. Este lugar guardaba 40 años de mi vida, de mi trabajo, de mi dedicación a la familia Morales. Aquí había visto crecer a los hijos de Carmen, había compartido sus alegrías y sus tragedias, y ahora era mi refugio temporal, mi único ancla en una tormenta que no vi venir. Carmen regresó con una bandeja de plata, un juego de té de porcelana fina y 2 tazas idénticas. Siempre había sido así. En su casa no había tazas especiales para el servicio, como en tantas otras. Se sentó frente a mí y con voz calma pero firme, dijo: «Cuéntame qué pasó». Las palabras salieron como un torrente, entrecortadas por sollozos que no podía contener. Le conté sobre la muerte de Unai, sobre cómo Diego y Laura se mudaron a mi casa, sobre la presión constante de Diego y Carlota
para que cediera la propiedad sobre la traición final. Carmen escuchó en silencio, su rostro una máscara de indignación contenida. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Te quedarás aquí, en la habitación de invitados, todo el tiempo que necesites, declaró sin dejar espacio para objeciones. Mañana pensaremos en los siguientes pasos. No quiero ser una carga, murmuré, las palabras de Diego aún resonando en mi cabeza. Vieja, inútil, estorbo. Carmen me miró con esa intensidad que intimidaba incluso a los hombres más poderosos que habían pasado por su casa. Amaya, en 40 años, nunca fuiste una carga, fuiste un pilar. Esta casa funcionaba por ti. Mis hijos crecieron bajo tu cuidado. Así que, por favor, no repitas esa tontería. Eres bienvenida aquí, hoy y siempre. Sus palabras, tan opuestas a las de Diego, rompieron algo dentro de mí. Lloré nuevamente, pero esta vez no solo por la traición, sino por la inesperada compasión de una mujer que, aunque mi jefa durante décadas, ahora se revelaba como una verdadera amiga. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, un espacio más grande y cómodo que mi propio dormitorio en la casa perdida, no pude dormir. Reviví cada momento de los últimos años, preguntándome cómo no vi las señales, cómo permití que Diego me manipulara. La respuesta era simple y dolorosa. Amor ciego, el mismo amor que me hizo trabajar incansablemente para criar a mis hijos, para darles todo lo que no tuve, para acoger a Diego como si fuera sangre de mi sangre. Pensé en Unai, en cómo su enfermedad lo consumió lentamente, en cómo, incluso en sus últimos días, me pidió que cuidara de Diego. Es un buen chico, Amaya, decía, con esa fe inquebrantable que siempre tuvo en los demás. Qué equivocado estaba. O tal vez no. Tal vez, en el fondo, Diego tenía bondad. Pero la ambición la había devorado. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con puertas cerrándose, con pasillos interminables, con la voz de Diego resonando. Vieja, inútil. Vieja, inútil. Desperté sobresaltada a las 5 de la mañana, mi hora habitual para empezar el día cuando trabajaba. Por un instante, olvidé dónde estaba. Luego, la realidad me golpeó como un puñetazo. Estaba en el apartamento de Carmen, sin hogar, traicionada por mi nieto, a los 62 años. Me levanté en silencio, no queriendo perturbar la calma de la casa. Abrí la bolsa de plástico que Diego me permitió llevar y comencé a ordenar las pocas pertenencias, algo de ropa, mis documentos, un estuche con las alianzas de matrimonio de Unai y mías. Pero en el fondo encontré algo inesperado, una carpeta azul que no recordaba haber guardado. La abrí con curiosidad y lo que vi detuvo mi corazón por un instante. Eran los documentos de la compra de mi casa, la escritura original, los recibos de pago y algo más, un contrato de refinanciamiento con la constructora. Tras la muerte de Unai, había tenido que refinanciar una parte del valor de la casa para no perderla. Las cuotas, altísimas, salían de mi pensión. Nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos, porque no quería preocuparlos. Pero allí estaba, la prueba de una deuda que aún cargaba, aunque la casa ya no fuera mía. Me senté en el borde de la cama, aturdida. La deuda seguía a mi nombre. Había cedido la casa a Diego, pero el peso financiero seguía conmigo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué haría ahora? La incertidumbre me envolvió como una niebla densa, pero también encendió una chispa de determinación. No sabía cómo, pero no permitiría que esta traición definiera mi futuro. Había sobrevivido a demasiadas cosas como para rendirme ahora. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas del apartamento de Carmen, bañando la habitación de invitados con una luz suave que contrastaba con la tormenta en mi interior. Me levanté temprano, como siempre, y traté de mantener la compostura mientras organizaba mis pensamientos. La carpeta azul seguía sobre la mesita de noche, un recordatorio silencioso de la deuda que aún me ataba al pasado. No podía dejar de pensar en Diego, en su traición, en cómo sus ojos, antes llenos de promesas, se habían transformado en puñales de desprecio. Pero también pensaba en mis hijos, Carlota, con su apoyo incondicional a Diego, Marco, siempre esquivando el conflicto, y Sofía, mi única defensora,
que aún estaba lejos, sablena defensora, ajena al drama que se desplegaba en Madrid. Mientras preparaba café en la cocina de Carmen, escuché sus pasos acercándose. Entró con su elegancia habitual, vestida con un sencillo pero impecable conjunto de lino blanco, su cabello plateado recogido en un moño perfecto. «Buenos días, Amaya», dijo, sentándose a la mesa del comedor. «Helena ya preparó el desayuno. Ven, siéntate conmigo». Helena, la actual ama de llaves de Carmen, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida, colocó una bandeja con croissants, mermelada y zumo de naranja. Me senté, incómoda por estar en el lado opuesto de la mesa, no como empleada, sino como invitada. Era una inversión de roles que aún no sabía cómo manejar. «Amaya», comenzó Carmen, rompiendo el silencio. «Anoche no quise presionarte, pero necesito que me cuentes todo con detalle. Esa carpeta que mencionaste, ¿qué contiene exactamente?». Suspiré, sabiendo que no podía evitar la conversación. Le entregué la carpeta y mientras ella revisaba los documentos, le expliqué el refinanciamiento que hice tras la muerte de Unai. «Nunca se lo conté a los chicos», admití, avergonzada. «Quería protegerlos, evitar que se preocuparan. Pero ahora, aunque la casa está a nombre de Diego, la deuda sigue siendo mía. No sé cómo voy a pagarla sin un empleo fijo y con mi pensión apenas cubriendo lo básico». Carmen cerró la carpeta con un gesto decidido. «Esto es grave, Amaya, pero no insoluble. Eres una mujer fuerte, siempre lo has sido, y no estás sola». Sus palabras eran reconfortantes, pero no disipaban la ansiedad que me consumía. «No quiero ser una carga para ti», repetí, incapaz de desprenderme de las palabras de Diego. Carmen frunció el ceño. «Basta de eso. No eres una carga, eres una amiga. Y ahora, lo primero que haremos es consultar a un abogado. Conozco a alguien que puede ayudarnos a entender tus opciones legales». Antes de que pudiera protestar, Carmen ya estaba al teléfono, concertando una cita con el doctor Antonio Ramírez, un abogado especializado en derecho inmobiliario. «Estará disponible esta tarde», anunció tras colgar. «Nos recibirá a las 3. Y no, Amaya. No acepto un no por respuesta». Su determinación me arrancó una pequeña sonrisa, la primera en días. Había algo en su fuerza, en su manera de tomar el control, que me hacía sentir que no todo estaba perdido. Mientras esperábamos la hora de la cita, Carmen insistió en que saliéramos a caminar por el barrio de Salamanca. «Necesitas aire fresco», dijo, y no pude negarme. Caminamos por las calles elegantes, pasando por boutiques y cafeterías llenas de vida. Pero yo me sentía como una sombra, una figura desplazada en un mundo que ya no me pertenecía. En un momento, mientras pasábamos por una plaza con una fuente de mármol, Carmen se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Amaya, sé que ahora todo parece oscuro, pero te prometo que encontrarás una salida. No permitas que la traición de Diego defina quién eres». Sus palabras resonaron en mí, pero no podía evitar pensar en mis hijos. Carlota, con su lógica fría, siempre había sido la más parecida a Unai. Práctica, calculadora, incapaz de mostrar emociones profundas. Ella veía la cesión de la casa como una decisión sensata, una forma de asegurar el futuro de Diego, a quien consideraba un hermano. Marco, por otro lado, era el eterno mediador, siempre buscando la paz, incluso a costa de su propia opinión. Y Sofía era mi roca, pero estaba tan lejos, y yo no quería arrastrarla a este caos. ¿Cómo explicarle que su hermano y su sobrino me habían traicionado? ¿Cómo contarle que Carlota estaba de su lado? La cita con el doctor Ramírez fue un torbellino de información legal que apenas pude procesar. Era un hombre de unos 60 años, con gafas de montura metálica y un aire de autoridad tranquila. Revisó los documentos con meticulosidad, tomando notas mientras yo repetía mi historia. La compra de la casa, el refinanciamiento, la presión de Diego, la cesión, la expulsión. Cuando terminé, se recostó en su silla y ajustó sus gafas. «Señora Vargas, su caso es complicado, pero no imposible. La deuda está a su nombre, lo que significa que la constructora puede exigirle el pago, incluso si la casa ya no es suya. Sin embargo, la transferencia de la propiedad a su nieto, bajo estas circunstancias, podría ser impugnada como fraude contra acreedores». «¿Fraude?».
Pregunté, alarmada. Pero yo firmé voluntariamente. El doctor Ramírez alzó una mano para calmarme. Voluntariamente, sí, pero bajo presión emocional significativa, según lo que me cuenta. Además, al ceder su único bien de valor, se quedó insolvente, lo que puede interpretarse como una maniobra para evitar responsabilidades financieras. Esto es especialmente relevante porque el beneficiario es un familiar cercano. Carmen, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Antonio? ¿Amaya puede recuperar la casa? El abogado negó con la cabeza. Recuperar la casa sería un proceso largo, costoso y con pocas garantías de éxito. Pero lo que sí podemos hacer es complicar las cosas para Diego. Si intenta usar la casa como garantía para un préstamo, como parece ser su intención, cualquier banco que investigue encontrará la deuda asociada a su nombre, Amaya. Eso hará que el inmueble sea visto como un activo tóxico. No podrá venderlo fácilmente ni obtener crédito con él. Por primera vez, desde que Diego me expulsó, sentí un destello de esperanza, no de recuperar la casa, sino de que él enfrentara las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿Diego no podrá beneficiarse de la casa como planeaba? Pregunté. Exacto, confirmó Ramírez. Y cuando se dé cuenta, probablemente intentará contactarla para presionarla nuevamente. Mi consejo es simple. No haga nada. Deje que él lidie con el problema que creó. Salimos del despacho con un plan inicial. Negociar con la constructora para reducir la deuda o extender los plazos, y esperar a que Diego tropezara con las consecuencias de su ambición. En el taxi de regreso al apartamento de Carmen, miré por la ventana, observando las calles de Madrid pasar como un borrón. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi drama personal. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Había un camino por delante, aunque fuera incierto. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor de Carmen, ella me sorprendió con una propuesta. Amaya, necesito una asistente personal, alguien de confianza para ayudarme con mi agenda, acompañarme a citas, organizar mi correspondencia. Quiero que seas tú. Me quedé atónita. Carmen, no necesitas una asistente. Siempre te has manejado sola. Ella sonrió, con esa chispa astuta que siempre había admirado. A mis 78 años, me permito decidir qué necesito. Y lo que necesito es a alguien como tú, alguien en quien confío ciegamente. El salario es bueno, y puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. No pude evitar las lágrimas. Su generosidad, su confianza, eran más de lo que esperaba después de tanto dolor. Gracias, susurré, incapaz de decir más. No me agradezcas aún, respondió ella, con un guiño. Mañana empezamos a trabajar. Y tenemos que preparar la estrategia con Antonio para lidiar con esa deuda. Los días siguientes se convirtieron en una rutina estructurada que me dio un propósito renovado. Me levantaba temprano, organizaba la agenda de Carmen, la acompañaba a citas médicas o reuniones sociales, y por las noches revisábamos juntas los documentos de la deuda. Pero no todo era trabajo. También había momentos de calma, cuando compartíamos un té en su terraza, hablando de la vida, de los hijos, de las pérdidas. Fue durante una de esas charlas que Carmen mencionó algo que me dejó helada. Amaya, hay algo que debes saber, dijo, su tono más serio de lo habitual. Es sobre Diego. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa con él? Carmen dudó, como si pesara cada palabra. Helena me contó algo, un secreto que ha guardado durante años. No estoy segura de si es cierto, pero si lo es, podría cambiarlo todo. Me preparé para lo peor, aunque no imaginaba qué podía ser más devastador que lo que ya había vivido. Helena dice que Diego no es solo el hijo adoptivo de una familia amiga, es el hijo biológico de Unai, con una mujer que trabajó para nosotros hace décadas, con la propia Helena. El mundo se detuvo. Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Diego, hijo de Unai, con Helena, la mujer que ahora trabajaba para Carmen, que había sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Eso no puede ser cierto, balbuceé, aunque una parte de mí sabía que podía serlo. Unai nunca fue perfecto, y hubo momentos en nuestro matrimonio donde sentí que me ocultaba algo.
Pero esto era una traición de una magnitud que nunca imaginé. Carmen me miró con compasión. Helena dice que ocurrió antes de que tú y Unai se casaran. Ella quedó embarazada. Pero Unai insistió en mantenerlo en secreto para protegerte, para proteger a la familia. Diego fue criado como el hijo de una familia amiga, pero siempre estuvo cerca porque Unai quería asegurarse de que tuviera una buena vida. La revelación me dejó sin aire. Todo encajaba. La devoción de Unai por Diego, su insistencia en que lo acogiéramos, su preocupación constante por él, incluso en sus últimos días. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté, mi voz temblando. «Porque Diego lo sabe», respondió Carmen. «Helena se lo confesó hace unos meses, cuando él empezó a presionarla por información sobre la familia. Cree que, con esta verdad, tiene derecho a más que tus hijos. Por eso está tan obsesionado con la casa, con el dinero, con todo». La furia y la tristeza se mezclaron en mi pecho. Diego no solo me había traicionado como nieto, sino que ahora, armado con este secreto, se creía con derecho a reclamar lo que quedaba de mi vida. Esa noche, no pude dormir. La traición de Diego ya era insoportable, pero saber que era el hijo de Unai con otra mujer, que había vivido bajo mi techo mientras yo ignoraba la verdad, era como un cuchillo girando en una herida abierta. Pero también encendió algo en mí, una determinación feroz. No permitiría que Diego, ni nadie, me destruyera. Había perdido demasiado, pero aún tenía mi dignidad, mi fuerza, y ahora, gracias a Carmen, un lugar donde empezar de nuevo. La revelación sobre Diego me persiguió como una sombra durante días. Cada rincón del apartamento de Carmen, cada objeto familiar que había limpiado durante décadas, parecía ahora teñido de una nueva capa de traición. Unai, mi esposo, el hombre al que amé y con quien construí una vida, había guardado un secreto tan devastador que incluso ahora, 6 años después de su muerte, seguía cortándome como un cristal roto. Pero no podía permitirme hundirme en el dolor. Diego sabía la verdad, y eso lo hacía aún más peligroso. Si creía que su linaje le daba derecho a todo lo que poseía, no se detendría ante nada para reclamarlo. Yo, Amaya Vargas, de 62 años, tenía que prepararme para una batalla que no había elegido. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de rutina y tensión. Como asistente personal de Carmen, me mantenía ocupada organizando su correspondencia, acompañándola a eventos sociales y asegurándome de que todo en su vida funcionara con la precisión que ella siempre había exigido. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. No podía dejar de pensar en Diego, en sus planes, en cómo su ambición había transformado mi hogar en un campo de guerra. También pensaba en mis hijos, Carlota, alineada con Diego, Marco, escondiéndose en su neutralidad, y Sofía, que finalmente regresó de Valencia y al enterarse de lo sucedido, irrumpió en el apartamento de Carmen como un huracán. «Mamá, ¿cómo pudiste dejar que Diego te echara de tu propia casa?», exclamó Sofía, sus ojos encendidos de furia mientras dejaba caer su maleta en el suelo. Estaba de pie en la sala de Carmen, con el cabello revuelto por el viaje y una determinación feroz en su rostro. «Esa casa es tuya, tu legado, todo por lo que trabajaste. No puedo creer que Carlota lo apoye en esto». Intenté calmarla, pero mi propia voz temblaba. Sofía no fue tan simple. Diego me presionó, Carlota también. Me hicieron sentir que era lo correcto, que era por el bien de la familia. Ella negó con la cabeza, incrédula. «No, mamá, esto no es por la familia. Esto es por la codicia de Diego. Y Carlota, no sé cómo puede ser tan ciega». Sofía insistió en que fuéramos juntas a hablar con Carlota, pero yo me resistí. No quería más enfrentamientos, no aún. Necesitaba tiempo para procesar todo, especialmente la verdad sobre Diego. Decidí contarle a Sofía lo que Carmen me había revelado, aunque sabía que la noticia la destrozaría tanto como a mí. «Sofía, hay algo más que debes saber», comencé, mi voz apenas un susurro. Le conté sobre Helena, sobre la confesión de que Diego era hijo de Unai, un secreto guardado durante décadas. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento pareció que el aire había abandonado la habitación. «¿Papá? ¿Con Helena?», murmuró, su voz quebrándose.
¿Y Diego lo sabe? Por eso está tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Cree que tiene más derecho que nosotros. La furia de Sofía era palpable, pero también había dolor, un eco del mío. No voy a dejar que se salga con la suya, dijo, apretando los puños. Voy a hablar con Carlota y Marco. Esto tiene que terminar. Intenté detenerla, temiendo que el conflicto escalara aún más, pero Sofía era imparable. Mamá, no puedes seguir siendo la víctima. Diego te traicionó. Carlota te traicionó. Y Marco, bueno, Marco es un cobarde. Pero yo estoy aquí, y voy a pelear por ti. Sus palabras me dieron fuerza, pero también miedo. Sabía que enfrentarme a Diego significaba enfrentarme a una parte de mi pasado que aún no estaba lista para aceptar. Esa tarde, Carmen me llevó nuevamente al despacho del doctor Ramírez para discutir los próximos pasos. Mientras él revisaba los documentos de la deuda, compartí con él la nueva información sobre Diego. Esto complica las cosas, dijo Ramírez, ajustándose las gafas. Si Diego sabe que es hijo biológico de su esposo, podría intentar reclamar más derechos sobre el patrimonio familiar, especialmente si hay un testamento involucrado. Recordé el testamento de Unai, un documento que redactamos juntos poco antes de su muerte. En él, dejaba la mayor parte de sus bienes a mí, con porciones menores para Carlota, Marco, Sofía y una pequeña suma para Diego, como nieto adoptivo. Nunca imaginé que ese testamento pudiera convertirse en un arma en manos de Diego. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo el peso de la situación. Ramírez se inclinó hacia adelante, su tono serio pero esperanzador. Primero, protegerla a usted. Podemos negociar con la constructora para reducir la deuda o al menos congelar los intereses mientras resolvemos el tema de la casa. Segundo, debemos investigar si Diego está intentando usar su parentesco biológico para impugnar el testamento. Si lo hace, tendremos que demostrar que la cesión de la casa fue obtenida bajo coacción. Carmen asintió. Y si Diego intenta algo más, como vender la casa o usarla como garantía, lo atraparemos en su propia trampa. Regresé al apartamento de Carmen con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, tenía un plan, un abogado competente y el apoyo de Carmen y Sofía. Por otro, la idea de que Diego pudiera usar el secreto de su origen para reclamar más poder me llenaba de temor. Esa noche, mientras cenábamos, Sofía me llamó para contarme que había confrontado a Carlota por teléfono. «Estás ciega, mamá», dijo, su voz cargada de frustración. «Dice que Diego merece la casa porque es el futuro de la familia. ¿Puedes creerlo? El futuro, como si tú no importaras». Intenté calmarla, pero en el fondo, la postura de Carlota me hería profundamente. Siempre había sido práctica, pero nunca imaginé que su pragmatismo la llevaría a sacrificarme por Diego. Marco, por su parte, se limitó a enviarme un mensaje diciendo que no quería tomar partido y que respetaba cualquier decisión que tomara. Su neutralidad, aunque predecible, era otra puñalada. Solo Sofía parecía entender el verdadero costo de lo que estaba ocurriendo, pero incluso ella no podía protegerme de la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de Helena. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Señora Amaya, necesito hablar con usted. Es importante». Accedí a encontrarme con ella en un café cerca del apartamento de Carmen. Cuando llegué, Helena estaba sentada en una mesa apartada, con el rostro demacrado y los ojos rojos, como si hubiera llorado. «No sé cómo empezar», dijo, retorciendo las manos. «Pero Diego, él sabe todo». Le conté lo de Unai porque pensé que merecía saber la verdad. Pero ahora está usando esa verdad contra todos nosotros. Helena me confesó que Diego la había presionado para obtener información sobre el testamento de Unai, sobre cualquier detalle que pudiera usar para reclamar más herencia. «Me amenazó con contarles a todos que soy su madre si no lo ayudaba», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No quería que esto sucediera, Amaya. Nunca quise hacerte daño». La miré, dividida entre la compasión y la furia. Helena había sido parte de mi vida durante décadas, una compañera silenciosa en la casa de los Morales, pero también la mujer que tuvo un hijo con mi esposo a mis espaldas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía.
¿Por qué dejaste que esto llegara tan lejos? No podía, respondió ella, su voz quebrándose. Unai me hizo prometer que nunca lo revelaría. Dijo que te destruiría. Y después de su muerte, pensé que Diego merecía saber quién era su padre. Su confesión era un peso más que cargar, pero también una pieza clave para entender las motivaciones de Diego. No solo quería mi casa, quería todo lo que pudiera arrancar de la familia, como si fuera su derecho de nacimiento. Cuando regresé al apartamento, le conté a Carmen lo que Helena me había dicho. Ella apretó los labios, su mirada endureciéndose. Diego está jugando un juego peligroso, dijo, pero no es invencible. Necesitamos pruebas de su manipulación, algo que demuestre que te coaccionó para ceder la casa. Decidimos contratar a un investigador privado para seguir los movimientos de Diego, para ver si estaba intentando vender la casa o usarla para obtener un préstamo. Mientras tanto, Sofía seguía presionando a Carlota y Marco, tratando de unir a la familia contra Diego, pero el abismo entre nosotros parecía crecer con cada día. Una semana después, el doctor Ramírez me llamó con noticias. La constructora está dispuesta a negociar, dijo. Aceptan reducir la deuda en un 25% y extender los plazos, pero a cambio quieren un pago inicial significativo. Era una buena noticia, pero también un recordatorio de mi precaria situación financiera. Acepté el trato, sabiendo que el salario de asistente de Carmen y mi pensión apenas cubrirían las nuevas cuotas. Pero al menos era un paso hacia adelante, una forma de mantener mi nombre limpio. Esa noche, mientras miraba por la ventana del apartamento de Carmen, pensé en Diego. Sabía que no se rendiría fácilmente. Si realmente creía que era el heredero legítimo de Unai, su ambición no tendría límites. Y yo, una mujer de 62 años, estaba en el centro de su guerra, pero también sabía que no estaba sola. Con Carmen, Sofía y el doctor Ramírez a mi lado, tenía una oportunidad de pelear, no por venganza, sino por justicia, por mi dignidad, por el futuro que aún podía construir, aunque el pasado estuviera manchado de sangre y traición. La ciudad de Madrid despertó bajo un cielo gris, con nubes que parecían reflejar el peso que llevaba en el pecho. Habían pasado 2 semanas desde mi conversación con Helena, y la verdad sobre Diego seguía quemándome como una herida abierta. Cada día que pasaba, la certeza de que él estaba tramando algo más crecía, alimentada por pequeños rumores que llegaban a través de Sofía y el investigador privado que Carmen había contratado. Diego no se había detenido tras quedarse con mi casa. Ahora, según el investigador, estaba buscando compradores para venderla rápidamente, probablemente para financiar un nuevo negocio turbio que había mencionado a sus conocidos. Pero lo que más me inquietaba era su silencio. No había intentado contactarme desde aquella tarde en que me expulsó, y esa calma era más aterradora que cualquier amenaza directa. En el apartamento de Carmen, la rutina como su asistente personal me mantenía anclada a la realidad. Organizaba sus citas, respondía correos, acompañaba a sus reuniones con viejos amigos de la alta sociedad madrileña. Pero cada tarea, por sencilla que fuera, estaba impregnada de una tensión constante. Sabía que Diego no había terminado conmigo. Sofía, mientras tanto, se había convertido en mi aliada más feroz. Pasaba casi todos los días en el apartamento, planeando estrategias para contrarrestar los movimientos de Diego. «No voy a dejar que ese bastardo te robe todo, mamá», decía, su voz cargada de una furia que me recordaba a mí misma en mis años más jóvenes, cuando aún creía que podía controlar el rumbo de mi vida. Carlota, por otro lado, seguía firme en su apoyo a Diego. En una llamada tensa que tuvimos unos días atrás, me acusó de ser egoísta. «Mamá, estás haciendo un drama de todo esto», dijo, su tono frío y cortante como un cuchillo. «Diego necesita la casa para salir adelante. ¿No quieres que la familia prospere?» Su ceguera me dolía más que la traición de Diego. ¿Cómo podía mi propia hija, la que crié con tanto sacrificio, ponerse del lado de alguien que me había humillado de esa manera? Marco, fiel a su naturaleza, seguía esquivando el conflicto. «No quiero meterme en esto, mamá», me dijo en un mensaje. «Resuélvanlo entre ustedes». Su cobardía era otra herida, aunque menos profunda que la de Carlota. Una mañana, mientras revisaba la agenda de Carmen, recibí una llamada del doctor Ramírez. «Amaya, tenemos un problema»,
dijo, su voz más grave de lo habitual. Diego ha presentado una demanda contra el testamento de Unai. Afirma que, como hijo biológico, tiene derecho a una porción mayor de la herencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe eso? ¿Tiene pruebas? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ha presentado un documento de ADN, respondió Ramírez. Parece que lo obtuvo hace meses, probablemente con la ayuda de Helena. Está exigiendo no solo una parte del patrimonio, sino también que se anule la cesión de la casa, alegando que fue un error legal. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Diego no solo quería la casa, quería desenterrar el pasado de Unai, exponer su infidelidad, manchar su memoria y, de paso, destruir lo poco que me quedaba. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz temblando. Ramírez suspiró. Por ahora, necesitamos tiempo. Podemos impugnar la autenticidad del documento de ADN, pedir una revisión independiente. También podemos argumentar que la cesión de la casa fue un acto de buena fe, aunque bajo presión. Pero, Amaya, esto se va a poner feo. Diego está dispuesto a todo. Esa tarde, Sofía llegó al apartamento con una furia renovada. «Ese cerdo», exclamó al enterarse de la demanda. «No solo te echa de tu casa, sino que ahora quiere destrozar la memoria de papá. No lo voy a permitir». Intenté calmarla, pero en el fondo compartía su rabia. Diego no era solo un nieto ingrato, era un depredador, alguien dispuesto a pisotear a cualquiera con tal de salirse con la suya. Carmen, que había escuchado todo en silencio, intervino con su habitual pragmatismo. «Sofía, la furia no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos un plan. Antonio, ¿qué sugieres?» El doctor Ramírez, que se unió a nosotros por videoconferencia, trazó una estrategia. Primero, retrasar la demanda de Diego, solicitando una revisión exhaustiva del documento de ADN. Segundo, reunir pruebas de la coacción que sufrí para ceder la casa. Y tercero, mantener la presión sobre la constructora para que no ejecutara la deuda contra mí mientras el caso estuviera abierto. «Diego está jugando con fuego», dijo Ramírez. «Si la casa no puede usarse como garantía por la deuda, no podrá venderla ni obtener un préstamo. Está atrapado, y lo sabe. Por eso está escalando el conflicto». Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no dejaba de girar. Recordé los días felices con Unai, cuando éramos una familia unida, antes de que la enfermedad lo consumiera. Recordé a Diego, pequeño, corriendo por el patio de la casa, con esa sonrisa inocente que ahora parecía una máscara. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un niño al que crié con amor podía convertirse en un enemigo tan cruel? Pero también pensé en Sofía, en su lealtad inquebrantable, y en Carmen, cuya generosidad me había dado un refugio cuando todo parecía perdido. No estaba sola, y eso me daba fuerza. A la mañana siguiente, recibí una visita inesperada en el apartamento de Carmen. Era Helena, con el rostro pálido y los ojos hinchados. «Amaya, necesito hablar contigo», dijo, casi suplicando. La invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser quería gritarle por su traición. «Sé que no merezco tu perdón», comenzó, retorciendo un pañuelo entre las manos. «Pero necesito explicarte. Diego me manipuló. Me amenazó con exponer mi pasado, con contarles a todos que soy su madre, si no lo ayudaba con información sobre el testamento. No quería que esto llegara tan lejos». «¿Por qué no me lo dijiste antes, Helena?», pregunté, mi voz cargada de dolor. «Trabajamos juntas durante años. Confié en ti». Ella bajó la mirada, avergonzada. Tenía miedo. Miedo de perder a Diego, de perder el poco contacto que tenía con él. Pero ahora veo que fue un error. Está fuera de control. Helena me confesó que Diego había estado planeando su movida durante meses, incluso antes de que yo cediera la casa. Había contactado a abogados, investigado el testamento de Unai y estaba dispuesto a usar cualquier arma, incluida la verdad sobre su origen, para reclamar lo que creía suyo. «¿Qué quiere ahora?», pregunté, temiendo la respuesta. Helena tragó saliva. «Quiere todo. La casa, el dinero que Unai dejó en el testamento, cualquier cosa que pueda conseguir. Dice que es su derecho,
que fue injustamente tratado como un hijo adoptivo cuando debería haber sido reconocido como heredero legítimo. La rabia se apoderó de mí, pero también una extraña claridad. Diego no solo estaba luchando por dinero, estaba luchando por una identidad que sentía que le habían robado, pero eso no justificaba su crueldad, su disposición a destruir a la familia que lo acogió. Le pedí a Helena que se fuera, no porque no quisiera escucharla, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo. Cuando se lo conté a Carmen y Sofía, ambas reaccionaron con una mezcla de indignación y determinación. «No podemos dejar que gane», dijo Sofía, golpeando la mesa con el puño. «Voy a hablar con Carlota y Marco. Tienen que abrir los ojos». Carmen, más calmada, sugirió que reuniéramos a toda la familia para una confrontación directa. «Es hora de que todos se posicionen», dijo. «No más juegos, no más neutralidad. Esto es una guerra, y Amaya no puede pelearla sola». Organizamos una reunión en el apartamento de Carmen para el fin de semana. Invitamos a Carlota, Marco y, aunque me dolía, a Diego. Quería enfrentarlo, verlo a los ojos, entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero también temía lo que esa reunión podía desatar. ¿Y si Carlota seguía defendiéndolo? ¿Y si Marco se mantenía al margen, dejando que el conflicto me consumiera? Sofía, sin embargo, estaba lista para la batalla. «Mamá, no importa lo que pase, estoy contigo», me dijo, apretando mi mano. «No dejaré que Diego te destruya». El día de la reunión, el ambiente en el apartamento era denso, como el aire antes de una tormenta. Carlota llegó primero, con su habitual aire de superioridad, seguida por Marco, que parecía incómodo, mirando al suelo. Diego fue el último en entrar, con una sonrisa arrogante que me revolvió el estómago. «Abuela», dijo, con un tono burlón que apenas disfrazaba su desprecio, «no esperaba verte aquí, en un lugar tan elegante». Su sarcasmo era un arma, pero no me dejaría intimidar. «Siéntense, todos», dijo Carmen, tomando el control de la situación. «Hoy vamos a hablar claro. Amaya ha sido traicionada, y no solo por Diego. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad en esto». Carlota frunció el ceño, lista para defenderse, pero Sofía la interrumpió. «No, Carlota, no empieces. Mamá fue expulsada de su propia casa, y tú lo apoyaste. ¿Cómo puedes justificar eso?» La discusión estalló como un incendio, con Carlota defendiendo a Diego, Marco balbuceando excusas y Sofía atacando sin piedad. Diego, por su parte, permaneció en silencio, observándonos como un depredador esperando su momento. Entonces, sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. «Esto lo cambia todo», dijo, su voz cargada de veneno. «Una prueba de ADN. Soy el hijo de Unai Vargas, no solo un nieto adoptivo. Tengo derecho a todo lo que él dejó, más que cualquiera de ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlota palideció. Marco abrió la boca, pero no dijo nada, y Sofía me miró, buscando en mis ojos una señal de cómo reaccionar. Yo, por mi parte, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Diego había jugado su carta más oscura, y ahora la guerra apenas comenzaba. El sobre con la prueba de ADN yacía sobre la mesa como una granada a punto de estallar, y el silencio en el apartamento de Carmen era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Diego brillaban con una mezcla de triunfo y desafío, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Yo, Amaya Vargas, de 62 años, sentía mi corazón latir con fuerza, no solo por la revelación, sino por el descaro con el que Diego la usaba como arma. Carlota, con su rostro pálido, parecía tambalearse entre la incredulidad y la necesidad de mantener su lealtad hacia él. Marco, fiel a su naturaleza, miraba al suelo, evitando el conflicto que amenazaba con consumirnos a todos. Solo Sofía, mi hija menor, se levantó de su silla, sus manos temblando de rabia mientras señalaba a Diego. «¡Eres un maldito oportunista!», gritó, su voz resonando en la sala. «¿Crees que un papel te da derecho a destruir a mamá, a mancillar la memoria de papá? No eres más que un parásito». Diego no se inmutó. Su sonrisa, afilada como una navaja, solo se amplió. «Sofía, querida, no se trata de destruir a nadie.
Se trata de justicia. Soy el hijo de Unai, y merezco lo que me corresponde. La casa, el dinero, todo. Su tono era frío, calculador, y cada palabra era un golpe directo a mi corazón. Carlota, finalmente recuperando la voz, intervino con su habitual tono racional. Sofía, cálmate. Si Diego es realmente hijo de papá, tiene derechos legales. No podemos ignorarlo. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. ¿Cómo podía mi propia hija, la que siempre había sido la más práctica, justificar a alguien que me había humillado de esa manera? ¿Derechos?, replicó Sofía, girándose hacia Carlota con furia. ¿Qué hay de los derechos de mamá? ¿De la mujer que nos crió, que sacrificó todo por nosotros? Diego la echó de su propia casa, Carlota. ¿Y tú lo defiendes? Marco, incómodo, levantó la mano como si quisiera mediar, pero solo logró balbucear. No deberíamos pelearnos así. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Su voz era débil, y su neutralidad, aunque predecible, me dolía casi tanto como la traición de Carlota. Carmen, que había observado todo en silencio, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que todos nos volviéramos hacia ella. «Basta», dijo, su voz firme como el acero. «Esto no es un circo. Amaya ha sufrido suficiente, y no permitiré que este espectáculo continúe en mi casa. Diego, si tienes pruebas, preséntalas en un tribunal, pero no vengas aquí a pavonearte como si ya hubieras ganado». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en mí. «Abuela, podrías hacer esto más fácil para todos. Devuélveme lo que es mío, y no tendremos que llegar a los tribunales». La palabra abuela sonaba venenosa en su boca, una burla cruel a los años que lo crié como si fuera mi propio hijo. «No tengo nada que devolverte», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «La casa ya es tuya, Diego. La conseguiste con mentiras y manipulación, pero si crees que puedes arrancarme algo más, estás muy equivocado». La reunión terminó en un caos de acusaciones y gritos. Diego se marchó con una promesa velada. «Esto no ha terminado, Amaya». Carlota lo siguió, murmurando algo sobre hablar con él en privado. Marco se excusó rápidamente, diciendo que tenía que trabajar, y solo Sofía se quedó conmigo, abrazándome con fuerza mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «No dejaré que te haga más daño, mamá», susurró. «Te lo prometo». Pero incluso su apoyo no podía disipar el miedo que crecía en mi interior. Diego no se detendría, y ahora, con la prueba de ADN, tenía un arma que podía destrozar no solo mi presente, sino también el legado de Unai. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza de Carmen, mirando las luces de Madrid parpadear como pequeños faros en la oscuridad. Pensé en Unai, en los años que pasamos juntos, en las promesas que nos hicimos. ¿Cómo pudo ocultarme algo tan grande? ¿Cómo pudo dejarme cargar con este secreto, con este hijo que ahora me veía como un obstáculo? Pero también pensé en mí misma, en la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, a la traición de su nieto, a la indiferencia de 2 de sus hijos. No era una víctima, era una luchadora, y no permitiría que Diego me redujera a nada. A la mañana siguiente, Sofía llegó con noticias inquietantes. Había hablado con un amigo que trabajaba en el banco donde Diego había solicitado un préstamo usando la casa como garantía. «El banco rechazó su solicitud», dijo, con una chispa de satisfacción en los ojos. «La deuda asociada a tu nombre, mamá, está bloqueando cualquier posibilidad de que use la casa. Está furioso». La noticia era un pequeño triunfo, pero también una advertencia. Diego, frustrado, se volvería aún más peligroso. «Tenemos que estar preparadas», dijo Sofía. «Está tramando algo, lo sé». Decidimos trabajar más de cerca con el doctor Ramírez y el investigador privado. Este último, un hombre discreto llamado Raúl, nos informó que Diego había estado contactando a varios compradores potenciales para la casa, pero todos retrocedían al descubrir la deuda pendiente. «Está desesperado», dijo Raúl. «Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa». Sus palabras me helaron la sangre. Recordé la mirada de Diego en la reunión, esa mezcla de arrogancia y odio. Era como si no viera a una abuela, a una persona, sino a un obstáculo que debía aplastar. Esa tarde, mientras acompañaba a Carmen a una cita médica, recibí un mensaje de Carlota.
Era breve y directo. Mamá, necesitamos hablar. Diego está dispuesto a negociar. Por favor, no hagas esto más difícil. La rabia me invadió. ¿Negociar? ¿Después de todo lo que había hecho? Respondí con un mensaje seco. No hay nada que negociar. Diego tomó su decisión y ahora enfrentará las consecuencias. Pero en el fondo, sabía que Carlota no se rendiría. Su lealtad a Diego era inexplicable, como si estuviera cegada por una visión distorsionada de la familia. Días después, Raúl, el investigador, nos dio una noticia alarmante. Diego había contratado a un abogado conocido por tácticas agresivas, alguien especializado en disputas de herencias. Está preparando un ataque total, dijo Raúl. Quiere impugnar el testamento de Unai, reclamar una parte mayor de la herencia y, si es posible, anular la cesión de la casa. Carmen, que estaba presente en la conversación, apretó mi mano con fuerza. No te preocupes, Amaya, no estás sola en esto, vamos a pelear. Esa noche, mientras organizaba la correspondencia de Carmen, encontré una carta anónima entre los documentos. No tenía remitente, pero el mensaje era claro y aterrador. Ríndete, vieja, no puedes ganar. La casa es solo el comienzo. Mi corazón se detuvo por un instante. La letra no era de Diego, pero no había duda de que estaba detrás de esto. La amenaza era un recordatorio de su desesperación, de su disposición a usar cualquier medio para salirse con la suya. Mostré la carta a Carmen y Sofía, quienes insistieron en llevarla a la policía. «Esto es acoso», dijo Sofía, su voz temblando de rabia. «No puede salirse con esto». El doctor Ramírez también revisó la carta y recomendó reforzar nuestra estrategia legal. «Necesitamos pruebas concretas de que Diego te coaccionó para ceder la casa», dijo. «Testigos, mensajes, cualquier cosa que demuestre que actuó de mala fe». Sofía se ofreció a buscar entre sus contactos, a hablar con vecinos que pudieran haber presenciado las discusiones en mi casa. Pero yo sabía que no sería fácil. Diego era astuto y había cubierto bien sus huellas. A medida que los días pasaban, la tensión crecía. Carlota seguía enviándome mensajes, pidiéndome que entrara en razón, mientras Marco permanecía en silencio, como si el conflicto no existiera. Sofía, por su parte, se convirtió en mi sombra, siempre vigilante, siempre protectora, pero incluso su fuerza no podía disipar el miedo que me consumía. Diego no era solo un nieto ambicioso, era un hombre dispuesto a destruir todo lo que amaba para conseguir lo que quería. Y yo, atrapada en el centro de esta guerra, comenzaba a preguntarme si alguna vez encontraría paz. Una noche, mientras miraba las luces de Madrid desde la terraza, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, en un constante estado de miedo y lucha. Si Diego quería la casa, el dinero, el legado de Unai, que se lo quedara, pero no le daría mi dignidad, mi fuerza, mi voluntad de seguir adelante. Decidí que, si esta batalla continuaba, buscaría una salida diferente, una que me permitiera recuperar mi vida en mis propios términos. No sabía cómo, pero por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. No estaba derrotada, todavía tenía el poder de elegir mi destino, incluso si eso significaba dejar todo atrás. La amenaza anónima seguía resonando en mi mente como un eco venenoso, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Cada día que pasaba en el apartamento de Carmen, me sentía más decidida a recuperar el control de mi vida, aunque eso significara tomar decisiones que nunca imaginé. Diego había cruzado una línea con su carta intimidatoria, y aunque no tenía pruebas directas de que fuera él, mi instinto me decía que estaba detrás de cada movimiento calculado para doblegarme. Pero yo, Amaya Vargas, de 62 años, no era la misma mujer que se había quedado temblando en la acera frente a su casa perdida. Había encontrado una fuerza interna que ni siquiera sabía que poseía, alimentada por el apoyo de Carmen y Sofía, y por la certeza de que no permitiría que Diego me convirtiera en una víctima eterna. Sofía estaba decidida a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. «No podemos dejar que Diego se salga con la suya, mamá», insistía, mientras revisábamos los documentos legales con el doctor Ramírez. «Esa carta es una prueba de que está dispuesto a todo. Tenemos que ir a la policía, presentar cargos por acoso». Aunque compartía su indignación,
Una parte de mí temía que escalar el conflicto solo lo haría más peligroso. Diego no era solo un joven ambicioso. Era alguien que, al saberse hijo biológico de Unai, se sentía con un poder casi mesiánico sobre la familia. Su obsesión no era solo la casa, sino demostrar que él era el verdadero heredero, el que merecía todo lo que Unai había dejado atrás. Carmen, con su habitual pragmatismo, sugirió una estrategia más sutil. No podemos enfrentarlo solo con emociones, Sofía, dijo durante una de nuestras reuniones en su comedor. Necesitamos pruebas sólidas, algo que lo exponga ante un juez. El investigador privado está siguiendo sus movimientos, pero también debemos proteger a Amaya de cualquier represalia. El doctor Ramírez asintió. Estoy trabajando con un contacto en la policía para analizar la carta anónima. Si logramos vincularla con Diego, podríamos acusarlo de acoso e incluso de extorsión. La idea de llevar a Diego a los tribunales me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña determinación. Si esta era la guerra que él quería, no me rendiría sin pelear. Mientras tanto, Carlota seguía enviándome mensajes, alternando entre súplicas y reproches. «Mamá, estás destruyendo a la familia con esta pelea», escribió en uno de ellos. «Diego solo quiere lo que le pertenece. ¿Por qué no puedes aceptarlo y seguir adelante?» Cada palabra suya era como una puñalada, no solo por su apoyo incondicional a Diego, sino por su incapacidad para ver el dolor que él me había causado. Respondí con un mensaje breve. «Carlota, no estoy destruyendo nada. Diego lo hizo cuando me echó de mi casa. Si quieres apoyar a alguien, empieza por tu madre». No recibí respuesta, y su silencio me dolió más de lo que esperaba. Marco, por su parte, seguía siendo un espectro en esta guerra familiar. En una rara llamada, intentó justificar su neutralidad. «Mamá, no quiero tomar partido porque los quiero a todos», dijo, su voz cargada de incomodidad. «Esto es entre tú y Diego. No me hagas elegir». Su cobardía era exasperante, pero también me hacía darme cuenta de que no podía contar con él. Solo Sofía permanecía a mi lado, una leona defendiendo a su madre, pero incluso ella comenzaba a mostrar signos de agotamiento. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, mamá», confesó una noche mientras tomábamos café en la terraza. «Ver cómo Carlota y Marco te dan la espalda es como si los hubiera perdido a ellos también». Sus palabras me rompieron el corazón. No solo estaba luchando por mí misma, sino por mantener unida a una familia que se desmoronaba bajo el peso de la ambición y la traición. Decidí que era hora de actuar, no solo por mí, sino por Sofía, que no merecía cargar con esta guerra sola. Llamé al doctor Ramírez y le pedí que acelerara la investigación sobre Diego. «Necesitamos algo concreto, Antonio», dije. «Algo que lo detenga antes de que esto se salga de control». Él prometió intensificar los esfuerzos, pero también me advirtió: «Diego es astuto, Amaya. No subestimes su capacidad para manipular a todos, incluida Carlota». Esa advertencia resultó profética. Una tarde, mientras acompañaba a Carmen a una galería de arte, recibí una llamada de Raúl, el investigador privado. «Amaya, tengo noticias», dijo, su tono urgente. «Diego ha estado reuniéndose con un grupo de inversores turbios. Parece que está planeando vender la casa a un precio muy por debajo del mercado, probablemente para blanquear dinero o financiar algo ilegal, pero hay más. Ha estado en contacto con un tipo conocido por falsificar documentos. Creo que está preparando algo para reforzar su demanda contra el testamento». La noticia me heló la sangre. Diego no solo quería el dinero de la casa, estaba dispuesto a ensuciarse las manos para conseguirlo. «¿Podemos detenerlo?», pregunté, mi voz temblando. «Estamos trabajando en ello», respondió Raúl, «pero necesitamos pruebas sólidas. Estoy siguiéndolo de cerca, y con suerte cometerá un error pronto». Colgué, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Diego estaba jugando un juego peligroso, pero yo también tenía cartas que jugar. Con la ayuda de Carmen, Sofía y Ramírez, estaba decidida a proteger lo que quedaba de mi dignidad. Esa noche, mientras revisaba la correspondencia de Carmen, encontré otra carta anónima. Esta vez, las palabras eran aún más crudas. «Ríndete, vieja, o alguien más pagará el precio». Mi corazón se detuvo.
La amenaza no era solo contra mí. Insinuaba que alguien cercano a mí podría sufrir. Mostré la carta a Carmen y Sofía, quienes insistieron en llevarla inmediatamente a la policía. «Esto ya no es solo acoso», dijo Carmen, su voz temblando de indignación. «Es una amenaza directa. Diego está cruzando una línea que no podrá deshacer». La policía tomó la carta y prometió investigarla, pero no podían hacer mucho sin pruebas concretas que la vincularan con Diego. Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar. «Voy a enfrentarlo», dijo, sus ojos encendidos de furia. «No puedes seguir amenazándote así». Intenté detenerla, temiendo que Diego fuera capaz de algo más que palabras, pero Sofía era imparable. «Mamá, no voy a dejar que te intimide. Si quiere guerra, la tendrá». 2 días después, Sofía organizó una confrontación directa con Diego en un café neutral en el centro de Madrid. Fui con ella, aunque cada fibra de mi ser temblaba de miedo. Diego llegó solo, con esa misma sonrisa arrogante que había mostrado en la reunión familiar. «Abuela, Sofía, qué sorpresa», dijo, su tono burlón. «¿Qué quieren ahora? ¿Otra discusión inútil?» Sofía no perdió el tiempo. «Para de amenazar a mi madre, Diego», dijo, su voz baja pero cargada de veneno. «Sabemos lo que estás haciendo, las cartas, los tratos sucios, todo. Si no te detienes, te destruiré». Diego soltó una carcajada fría. «¿Amenazar? No sé de qué hablas, querida. Solo estoy reclamando lo que me pertenece. Soy el hijo de Unai, y nadie puede negármelo». Su arrogancia era insoportable, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. «Y si creen que pueden detenerme, piénsenlo 2 veces. No soy el único que sabe pelear sucio». La amenaza implícita era clara, y por primera vez temí no solo por mí, sino por Sofía. Esa noche no pude dormir. La imagen de Diego, con su sonrisa cruel, se repetía en mi mente como una pesadilla interminable. Sabía que no se detendría, que su ambición lo llevaría a extremos que no podía imaginar. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, atrapada en un ciclo de miedo y lucha. En un momento de claridad, tomé una decisión que cambiaría todo. No quería la casa, ni el dinero, ni el legado manchado de Unai. Quería paz, libertad, un lugar donde pudiera ser yo misma, lejos de esta guerra familiar. Comencé a pensar en abandonar Madrid, en dejar atrás este drama y construir una nueva vida, tal vez en un pueblo tranquilo donde nadie conociera mi historia. Al día siguiente, compartí mi idea con Carmen y Sofía. Carmen frunció el ceño, preocupada. «Amaya, entiendo tu deseo de escapar, pero huir no resolverá nada. Diego seguirá persiguiéndote, donde quiera que vayas». Sofía, sin embargo, me miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Si eso es lo que quieres, mamá, te apoyaré. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que Diego no pueda hacerte más daño». Su lealtad me conmovió, pero también me hizo darme cuenta del costo que esta pelea estaba teniendo en ella. Decidí darle una última oportunidad a la familia antes de tomar una decisión definitiva. Convocamos otra reunión, esta vez con la presencia del doctor Ramírez y Raúl, el investigador. Quería que Diego supiera que no estaba sola, que tenía aliados dispuestos a pelear. Pero en el fondo, ya estaba cansada. La idea de dejarlo todo atrás, de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera ser simplemente Amaya, no la madre traicionada, ni la viuda de Unai, ni la abuela de Diego, comenzaba a brillar como un faro en la oscuridad. No sabía cómo llegaría allí, pero por primera vez en meses sentí que la paz era posible, incluso si venía con un precio. La idea de abandonar Madrid y empezar de nuevo en un lugar desconocido se arraigó en mí como una semilla en tierra fértil. Cada día que pasaba, la lucha contra Diego se volvía más agotadora, un torbellino de amenazas, traiciones y recuerdos que me desgarraban por dentro. Yo, Amaya Vargas, de 62 años, había pasado demasiado tiempo luchando por mantener unida a una familia que se desmoronaba bajo el peso de la codicia y los secretos. La carta anónima, la prueba de ADN, las maquinaciones de Diego, todo era una prueba de que no podía seguir viviendo en esta guerra. Pero antes de poder dejarlo todo atrás, necesitaba cerrar este capítulo, asegurarme de que Diego no pudiera seguir haciéndome daño, ni a mí, ni a Sofía,
la única que seguía luchando por mí con una ferocidad que me llenaba de orgullo y temor a la vez. La segunda reunión familiar estaba programada para el sábado en el apartamento de Carmen. Esta vez, el ambiente era aún más tenso, como si todos supiéramos que nos acercábamos a un punto de no retorno. Carlota llegó con una expresión rígida, como si estuviera a punto de asistir a un juicio. Marco, fiel a su naturaleza, parecía incómodo, mirando su teléfono para evitar el contacto visual. Diego, por su parte, entró con una confianza que rayaba en la arrogancia, flanqueado por un hombre de traje oscuro que presentó como su abogado, un tipo de mirada fría y calculadora. Sofía, sentada a mi lado, apretó mi mano con fuerza, sus ojos fijos en Diego, como si estuviera lista para saltar sobre él. Carmen y el doctor Ramírez completaban la mesa, mientras Raúl, el investigador privado, observaba desde un rincón, tomando notas discretamente. «Bien, aquí estamos todos», comenzó Carmen, su voz cortante como un bisturí. «Amaya ha sido traicionada, humillada y amenazada. Esto termina hoy. Diego, si tienes algo que decir, hazlo ahora, pero sin juegos». Diego sonrió, esa sonrisa que me helaba la sangre. «No hay juegos, doña Carmen», dijo, enfatizando su nombre con un tono burlón. «Solo hechos. Soy el hijo de Unai Vargas, y tengo derecho a su herencia, la casa, el dinero, todo lo que dejó. Y si no me lo dan por las buenas, lo tomaré por las malas». Su abogado asintió, sacando un fajo de documentos del maletín. «Mi cliente tiene pruebas irrefutables de su parentesco», dijo el hombre, deslizando la prueba de ADN sobre la mesa. «Estamos preparados para llevar esto a los tribunales». Sofía no pudo contenerse. «Eres un maldito oportunista», gritó, levantándose de su silla. «No tienes derecho a nada después de lo que le hiciste a mamá». Carlota, sorprendentemente, intentó calmarla. «Sofía, por favor, no hagas esto más difícil. Si Diego es hijo de papá, legalmente tiene derechos». Su defensa de Diego era como un puñetazo en el estómago. «¿Derechos?», repliqué, mi voz temblando de rabia. «¿Qué hay de mis derechos, Carlota? De la mujer que te crió, que sacrificó todo por esta familia. Diego me echó de mi casa, me llamó estorbo, y tú lo apoyas. ¿Cómo puedes mirarte al espejo?». Carlota bajó la mirada, pero no respondió. Marco, como siempre, se limitó a murmurar: «No quiero pelear con nadie». Su neutralidad era una traición silenciosa, y en ese momento sentí que solo Sofía y Carmen eran mi verdadera familia. El doctor Ramírez tomó la palabra, su tono calmado pero firme. «Diego, tu prueba de ADN puede ser válida, pero no te da carta blanca para reclamar todo. La cesión de la casa fue obtenida bajo coacción, y tenemos pruebas de tus amenazas contra Amaya. Si sigues por este camino, te enfrentarás a cargos por acoso y extorsión». Diego se rió, un sonido frío y vacío. «¿Pruebas? No tienen nada, y si creen que pueden asustarme, están muy equivocados». La reunión terminó sin resoluciones, solo con más promesas de lucha. Diego y su abogado se marcharon, dejando un aire de hostilidad que impregnaba la sala. Carlota se fue poco después, sin despedirse de mí, mientras Marco balbuceó una excusa y escapó rápidamente. Sofía, con lágrimas de frustración en los ojos, me abrazó. «No dejaré que gane, mamá», susurró. «Te lo prometo». Pero yo ya estaba cansada. No quería más peleas, más tribunales, más traiciones. Quería paz, y cada vez estaba más convencida de que no la encontraría en Madrid. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la terraza de Carmen, tomé una decisión definitiva. Renunciaría a todo: la casa, el dinero, el legado de Unai. No porque Diego mereciera ganar, sino porque no quería seguir atada a un pasado que solo me traía dolor. Al día siguiente, compartí mi plan con Carmen y Sofía. «Quiero irme», dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. «A un pueblo pequeño, lejos de aquí. Quiero empezar de nuevo, sola, con mis propios términos». Carmen frunció el ceño, preocupada. «Amaya, entiendo tu deseo, pero ¿estás segura? Diego podría seguir persiguiéndote». Sofía, por su parte, me miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Si eso es lo que quieres, mamá, te ayudaré a hacerlo realidad. Pero primero,
Asegurémonos de que Diego no pueda hacerte más daño. El doctor Ramírez, cuando le conté mi decisión, me advirtió sobre las implicaciones legales. Si renuncias a tus derechos sobre la casa y el patrimonio, Diego podría reclamar todo sin oposición, dijo. Pero si estás decidida, podemos redactar un documento que deje claro que lo haces voluntariamente, para protegerte de futuras demandas. Acepté, aunque la idea de dejar todo en manos de Diego me revolvía el estómago. Pero no era por él, era por mí. Quería liberarme de las cadenas de esta guerra familiar, de las traiciones de Carlota, de la cobardía de Marco, del odio de Diego. Días después, mientras preparábamos los documentos para mi renuncia, ocurrió algo que cambió todo. Sofía había estado investigando los movimientos de Diego, siguiendo pistas proporcionadas por Raúl. Una noche, llegó al apartamento de Carmen con una noticia devastadora. «Mamá, Diego está planeando algo mucho peor de lo que pensábamos», dijo, su voz temblando. Raúl lo siguió hasta un bar en las afueras de Madrid. Estaba reunido con un tipo conocido por actividades ilegales, alguien que alquila matones. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Matones?, pregunté, incrédula. Sofía asintió, sus ojos llenos de miedo. «Creo que está planeando hacerte daño, mamá. No solo quiere tu dinero, quiere destruirte». La noticia fue como un golpe físico. Diego no solo quería mi casa o el legado de Unai, quería borrarme del mapa, como si mi existencia fuera una amenaza para sus planes. Carmen, al enterarse, llamó inmediatamente al doctor Ramírez y a la policía. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo, su voz temblando de indignación. «No permitiré que ese monstruo te toque, Amaya». La policía tomó nota de la información, pero sin pruebas concretas no podían actuar. Raúl prometió intensificar su vigilancia, pero el miedo ya se había instalado en mí como una garra helada. Esa noche no pude dormir. Me senté en la habitación de invitados, mirando la carpeta azul con los documentos de la deuda, los recuerdos de mi vida con Unai, las fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Pensé en Sofía, en su valentía, en su amor inquebrantable. Pensé en Carlota, cegada por su lealtad a Diego, y en Marco, perdido en su cobardía. Y pensé en Diego, el hijo de Unai con otra mujer, el niño al que crié como propio, ahora convertido en un enemigo dispuesto a todo. La idea de irme a un pueblo lejano ya no era solo un deseo, era una necesidad. Pero antes, debía asegurarme de que Sofía estuviera a salvo, de que Diego no pudiera alcanzarnos. Al día siguiente, Raúl nos dio una actualización alarmante. Había interceptado un mensaje entre Diego y su contacto en el bar, mencionando un trabajo que debía hacerse pronto. «No tenemos pruebas suficientes para la policía», dijo Raúl, «pero creo que está planeando algo contra ti o Sofía. Debemos actuar rápido». Carmen sugirió que me mudara temporalmente a un lugar seguro, lejos de Madrid, mientras la policía investigaba. Pero yo sabía que huir no sería suficiente. Diego era como un lobo hambriento. No descansaría hasta conseguir lo que quería. Esa tarde, mientras caminaba con Sofía por el Parque del Retiro, tratando de encontrar un momento de calma en medio del caos, ella me miró con una intensidad que me desconcertó. «Mamá, si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante», dijo, su voz quebrándose. «No digas eso, Sofía», repliqué, mi corazón acelerándose. «No va a pasarte nada». Mal remosí, pero ella negó con la cabeza. «Diego es peligroso, mamá». Lo vi en sus ojos. «No confío en él, y tú tampoco deberías». Sus palabras eran un presagio, y aunque intenté ignorarlas, un presentimiento oscuro se instaló en mi pecho. La guerra con Diego estaba a punto de alcanzar un punto crítico, y yo, atrapada en el centro, sabía que el precio de esta batalla sería más alto de lo que podía imaginar. El presentimiento oscuro que Sofía había sembrado en mi corazón se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Cada ruido en el apartamento de Carmen, cada sombra que se movía en la calle, me ponía en alerta. Yo, Amaya Vargas, de 62 años, había enfrentado muchas pérdidas en mi vida: la muerte de Unai, la traición de Diego, la indiferencia de Carlota y Marco, pero nunca había sentido un miedo tan visceral como el que ahora me consumía. Diego no era solo un nieto ambicioso,
Era un depredador dispuesto a derramar sangre para salirse con la suya. La advertencia de Sofía resonaba en mi mente. Si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante. No podía soportar la idea de perderla, no después de todo lo que ya había sacrificado. La policía, aunque informada de las amenazas y las sospechas sobre Diego, seguía sin pruebas concretas para actuar. Raúl, el investigador privado, intensificó su vigilancia, siguiendo cada movimiento de Diego como un sabueso. «Está nervioso», nos dijo durante una reunión en el apartamento de Carmen. «Sabe que el banco no le dará el préstamo, que la casa es un activo tóxico por la deuda. Creo que está planeando algo grande, algo para forzar la situación». Sus palabras eran un eco de mis peores temores. Diego, acorralado, era más peligroso que nunca. Sofía, con su valentía inquebrantable, insistió en que debíamos actuar antes que él. «No podemos quedarnos esperando, mamá», dijo, su voz cargada de urgencia. «Si está contratando matones, tenemos que protegernos. Tal vez deberíamos irnos de Madrid ahora, las dos, hasta que la policía lo atrape». Carmen, siempre práctica, sugirió contratar seguridad privada para el apartamento y para nosotras. «No dejaré que ese monstruo te toque, Amaya», dijo, su tono firme pero con un trasfondo de preocupación. Acepté, aunque la idea de vivir como prisionera en mi propia ciudad me revolvía el estómago. Mientras tanto, Carlota seguía enviándome mensajes, alternando entre súplicas y acusaciones. «Mamá, estás llevando esto demasiado lejos», escribió en uno de ellos. «Diego está dispuesto a negociar un acuerdo justo. ¿Por qué insistes en pelear?». Su ceguera me enfurecía, pero también me entristecía. ¿Cómo podía mi propia hija, la que una vez fue mi orgullo, ponerse del lado de alguien que me había humillado tan cruelmente? Respondí con una sola línea. «No hay nada que negociar con alguien que amenaza mi vida». No hubo respuesta, y su silencio era una confirmación de que había elegido a Diego sobre mí. Marco, por su parte, seguía en su burbuja de neutralidad. En una breve llamada, intentó justificar su distancia. «Mamá, no quiero que esto divida a la familia para siempre», dijo, su voz débil. «Tal vez si hablas con Diego, puedan llegar a un acuerdo». Su cobardía era exasperante, pero ya no me sorprendía. Había aprendido que no podía contar con él, no cuando más lo necesitaba. Solo Sofía seguía siendo mi roca, pero incluso ella comenzaba a mostrar signos de desgaste. «Estoy cansada, mamá», confesó una noche mientras tomábamos té en la terraza de Carmen. «Cansada de pelear, de ver cómo Carlota y Marco te dan la espalda, pero no me rendiré, no mientras estés en peligro». Esa misma noche, recibí una llamada de Raúl que me heló la sangre. «Amaya, tenemos un problema», dijo, su voz tensa. Seguí a Diego hasta un almacén abandonado en las afueras de Madrid. Estaba reunido con 2 hombres, tipos con antecedentes penales. Escuché fragmentos de la conversación. Mencionaron tu nombre y el de Sofía. «Creo que están planeando algo contra ustedes, algo físico». El pánico se apoderó de mí. «¿Qué hacemos?», pregunté, mi voz temblando. «Por ahora, manténganse a salvo», respondió Raúl. «He informado a la policía, pero necesitamos atrapar a Diego en el acto. Estoy instalando cámaras en el almacén para grabar cualquier movimiento». La idea de que Diego estuviera planeando hacerme daño o peor, a Sofía era insoportable. Carmen, al enterarse, insistió en que nos mudáramos temporalmente a un lugar seguro. «Tengo una casa de campo en Segovia», dijo. «Podemos ir allí mientras la policía hace su trabajo». Sofía estuvo de acuerdo, pero yo dudaba. Huir parecía una rendición, una admisión de que Diego había ganado. Pero el miedo por Sofía era más fuerte que mi orgullo. «Está bien», dije finalmente, «pero solo hasta que la policía tenga pruebas suficientes». Esa noche, mientras empacábamos lo esencial para irnos a Segovia, ocurrió lo impensable. Sofía había salido a comprar algunas cosas para el viaje, insistiendo en que no necesitaba escolta. «Solo es una tienda a 2 calles, mamá», dijo, riendo. «Estaré de vuelta en 10 minutos». Pero los minutos se convirtieron en 1 hora, y cuando mi teléfono sonó, no era Sofía, sino un número desconocido. «Señora Vargas», dijo una voz grave y desconocida. «Si quiere volver a ver a su hija»,
Deje de meterse con Diego. El teléfono se cortó antes de que pudiera responder, y el mundo se desvaneció a mi alrededor. Grité, dejando caer el teléfono, mientras Carmen corría hacia mí. «Amaya, ¿qué pasa?», exclamó, sosteniéndome para que no colapsara. Entre sollozos, le conté sobre la llamada. Llamamos inmediatamente a Raúl y a la policía, quienes organizaron un operativo de búsqueda. «No sabemos si es un farol», dijo Raúl, tratando de calmarme, «pero tenemos que asumir que es real. Estoy rastreando el número ahora mismo». Carmen, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. «La encontraremos, Amaya, te lo prometo». Las horas siguientes fueron una tortura. La policía rastreó el número hasta un teléfono desechable, imposible de seguir. Raúl revisó las cámaras que había instalado en el almacén, pero no había señales de Sofía. Cada minuto que pasaba sin noticias era como una cuchilla cortando mi alma. Me culpaba por no haber insistido en que Sofía tuviera escolta, por no haberla protegido mejor. Carmen, aunque igual de angustiada, mantuvo la compostura, coordinando con la policía y el doctor Ramírez. «No te rindas, Amaya», me dijo. «Sofía es fuerte, como tú. La encontraremos». A medianoche, Raúl llamó con una pista. Había encontrado imágenes de una cámara de seguridad cerca de la tienda donde Sofía había ido. Mostraban a dos hombres forzándola a entrar en una furgoneta negra. «Reconocí a uno de ellos», dijo Raúl. «Es uno de los tipos que vi con Diego en el almacén. Esto es obra suya». La confirmación de que Diego estaba detrás del secuestro de Sofía fue como un cuchillo en el corazón. No solo me había traicionado, ahora estaba dispuesto a destruir a mi hija, la única que había luchado por mí. La policía intensificó la búsqueda, siguiendo cada pista que Raúl proporcionaba. Carmen contrató más investigadores privados, y el doctor Ramírez presionó a sus contactos en el sistema judicial para acelerar cualquier acción contra Diego. Pero yo estaba rota, consumida por el miedo y la culpa. No podía dejar de imaginar a Sofía, sola, asustada, en manos de los matones de Diego. Cada imagen en mi mente era una pesadilla. Su rostro lleno de terror, sus gritos silenciados, su vida pendiendo de un hilo por la codicia de un hombre que una vez llamé nieto. Al amanecer, Raúl llamó con noticias devastadoras. Habían encontrado la furgoneta abandonada en un descampado a las afueras de Madrid. Dentro había sangre, demasiada sangre. «No sabemos si es de Sofía», dijo Raúl, su voz temblando. «La policía está analizándola ahora mismo». Me desplomé, incapaz de procesar las palabras. Carmen me sostuvo, sus propias lágrimas mezclándose con las mías. «No pierdas la esperanza, Amaya», susurró. «Sofía es una luchadora, no se rendirá». Pero la esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Mientras la policía continuaba la búsqueda, yo me enfrentaba a la posibilidad de que Diego, el hijo de Unai, el niño al que crié, hubiera cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La guerra que había intentado evitar ahora me había alcanzado de la manera más cruel, y el costo podría ser la vida de mi hija. En ese momento, supe que no podía seguir luchando por la casa, por el dinero, por el pasado. Solo quería a Sofía de vuelta, viva, a mi lado, y si eso significaba renunciar a todo, lo haría sin dudar. Pero también juré que, si Diego le había hecho daño, no descansaría hasta verlo pagar. El amanecer trajo consigo una niebla densa que cubría Madrid, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento ante la tragedia que se desplegaba. Yo, Amaya Vargas, de 62 años, estaba atrapada en un infierno del que no veía salida. La imagen de la furgoneta abandonada, con manchas de sangre en su interior, se repetía en mi mente como una película de terror que no podía apagar. Cada segundo sin noticias de Sofía era una agonía, un cuchillo que se hundía más profundo en mi corazón. Carmen, con su fuerza inquebrantable, permanecía a mi lado, coordinando con la policía y Raúl, el investigador privado, mientras yo me desmoronaba bajo el peso del miedo y la culpa. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? ¿Cómo no vi la oscuridad en Diego, el niño al que crié, el hijo secreto de Unai, que ahora amenazaba con destruir todo lo que amaba? La policía trabajaba sin descanso, siguiendo las pocas pistas que tenían.
Raúl había identificado al segundo hombre en la furgoneta, un delincuente conocido por trabajar como matón a sueldo. Es casi seguro que Diego los contrató, dijo Raúl durante una llamada tensa. Estamos rastreando sus movimientos, pero necesitamos tiempo. Tiempo era precisamente lo que no tenía. Cada hora que pasaba sin Sofía era una eternidad, y la posibilidad de que estuviera herida o algo peor me consumía. Carmen insistió en que me quedara en su apartamento, bajo la protección de los guardias de seguridad que había contratado. Pero yo apenas podía mantenerme en pie. La culpa me devoraba. Si no hubiera cedido la casa, si hubiera protegido mejor a Sofía, tal vez ella estaría a salvo ahora. Carlota, al enterarse del secuestro, finalmente rompió su silencio. Llegó al apartamento de Carmen con el rostro desencajado, sus ojos rojos por el llanto. «Mamá, lo siento tanto», dijo, su voz quebrándose. «No sabía que Diego llegaría a esto. Pensé que solo quería un futuro mejor». Su arrepentimiento llegaba tarde, pero no pude evitar abrazarla. A pesar de su traición, seguía siendo mi hija, y el dolor de Sofía nos unía ahora en una frágil alianza. «No es momento para culpas, Carlota», dije, mi voz temblando. «Solo quiero a Sofía de vuelta». Marco, por su parte, seguía siendo un fantasma, enviando un mensaje vago prometiendo ayuda, pero sin aparecer. Su ausencia era otra herida, aunque ya no tenía fuerzas para sentirla. Esa tarde, Raúl llamó con una pista crucial. Había interceptado una llamada entre Diego y uno de los matones, mencionando un lugar en las afueras de Madrid, una casa abandonada en las colinas de Guadarrama. «La policía está organizando un operativo», dijo, «pero, Amaya, no podemos garantizar que Sofía esté allí, y si Diego se entera de que estamos cerca, podría hacer algo drástico». El miedo me paralizó, pero también encendió una chispa de determinación. No podía quedarme esperando. «Voy con ustedes», dije, sorprendiendo incluso a Carmen. «Es mi hija, necesito estar allí». Carmen intentó disuadirme, pero mi resolución era inquebrantable. Me uní al operativo policial, escoltada por Raúl y un equipo de agentes. Mientras conducíamos hacia Guadarrama, la noche caía sobre las colinas, envolviéndolas en una oscuridad que reflejaba mi estado de ánimo. La casa abandonada era un edificio en ruinas, con ventanas rotas y un aire de desolación que me heló la sangre. Los agentes se desplegaron en silencio. Mientras yo esperaba en el coche con Raúl, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que explotara. De repente, un grito cortó la noche, seguido de disparos. Me aferré al brazo de Raúl, incapaz de respirar. «Quédate aquí», ordenó, pero no pude obedecer. Corrí hacia la casa, ignorando los gritos de los agentes, impulsada por un instinto primal de encontrar a mi hija. Dentro, el caos reinaba. Los matones de Diego estaban acorralados, disparando contra la policía. Y entonces la vi. Sofía, atada en un rincón, con el rostro magullado y sangre seca en la mejilla. «¡Mamá!», gritó al verme, su voz débil pero viva. Me lancé hacia ella, pero un disparo resonó cerca, y sentí un dolor agudo en el hombro. Caí al suelo, la sangre caliente empapando mi ropa. Todo se volvió borroso. Escuché los gritos de los agentes, el sonido de esposas cerrándose, y la voz de Sofía llamándome. «Mamá, no, aguanta». Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con Carmen y Carlota a mi lado. Sofía, magullada pero viva, estaba sentada junto a mí, sosteniendo mi mano. «¿Estás bien, mamá?», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo lograste, me salvaste». La policía había capturado a los matones, pero Diego había escapado, dejando tras de sí un rastro de caos y sangre. El doctor Ramírez nos informó más tarde que los matones confesaron que Diego los había contratado para secuestrar a Sofía y presionarme a renunciar a cualquier reclamación sobre la casa. Pero el plan se desmoronó cuando la policía intervino. «Diego está prófugo», dijo Ramírez, «pero no podrá esconderse por mucho tiempo. La policía tiene pruebas suficientes para arrestarlo». La noticia me dio un alivio momentáneo, pero también una profunda tristeza. Diego, el niño al que crié, había intentado destruirnos a Sofía y a mí. Su odio, su ambición, lo habían consumido por completo.
Mientras me recuperaba en el hospital, tomé una decisión definitiva. Renunciaría a todo: la casa, el patrimonio, las peleas legales. No quería nada que estuviera manchado por la traición de Diego o el secreto de Unai. Quería empezar de nuevo, lejos de Madrid, en un lugar donde pudiera encontrar paz. Carmen y Sofía intentaron disuadirme, pero mi mente estaba hecha. No es rendirse, les dije. Es elegir mi propia vida, mis propios términos. Carlota, con lágrimas en los ojos, prometió apoyarme, aunque sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Marco, fiel a su naturaleza, envió un mensaje diciendo que respetaba mi decisión. Solo Sofía, mi guerrera, me miró con orgullo. «Te ayudaré a hacer esto, mamá», dijo. «Donde quieras ir, estaré contigo». Días después, mientras aún estaba en el hospital, Carmen me sorprendió con una oferta inesperada. «Tengo una pequeña casa en un pueblo en Asturias», dijo. «Es sencilla, pero acogedora, con un jardín donde podrías cultivar tus rosas. Quiero que la uses, Amaya, como un regalo, un lugar donde puedas empezar de nuevo». No pude contener las lágrimas. La generosidad de Carmen, una vez más, me salvaba de la oscuridad. Acepté, sabiendo que ese sería mi refugio, mi nuevo comienzo. Cuando salí del hospital, la policía aún buscaba a Diego, pero yo ya no quería saber de él. Había decidido dejarlo todo atrás: la casa, el dolor, las traiciones. Con la ayuda de Carmen y Sofía, comencé a planear mi mudanza a Asturias, llevando conmigo solo lo esencial: mi ropa, algunos recuerdos de Unai y un pequeño cachorro que adopté en un refugio, al que llamé Luna. Pero justo cuando creía que el capítulo de Diego estaba cerrado, recibí una noticia devastadora. Raúl me llamó para informarme que habían encontrado a Diego en un motel en las afueras de Madrid, planeando un nuevo ataque, esta vez contra mí directamente. «Quería hacerte daño, Amaya», dijo Raúl. «Estaba obsesionado con destruirte por no cederle todo». Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, la policía lo arrestó. Diego fue acusado de secuestro, intento de homicidio y extorsión, y enfrentaría años en prisión. La noticia no me trajo alegría, solo una profunda tristeza. Diego, el niño al que crié, el hijo secreto de Unai, había elegido un camino de odio y destrucción, pero también sentí alivio. Estaba libre de sus amenazas, libre para empezar de nuevo. Carlota y Marco, al enterarse, intentaron contactarme, expresando remordimiento por su papel en el conflicto, pero yo ya no tenía fuerzas para reconciliaciones. Les dije que necesitaba tiempo, que mi nueva vida en Asturias sería un espacio para sanar, no para revivir el pasado. Cuando llegué al pequeño pueblo en Asturias, la casa de Carmen era exactamente como la había descrito: sencilla, con un tejado de tejas rojas y un jardín lleno de posibilidades. Con Luna a mi lado, comencé a plantar rosas, a construir un nuevo hogar, a escribir en un diario las lecciones de estos años oscuros. Pero el dolor seguía allí, especialmente por Sofía, que había arriesgado todo por mí. Cada noche, al mirar las estrellas desde mi nuevo porche, le agradecía en silencio por su amor, por su fuerza, por ser mi luz en la oscuridad. El aire fresco de Asturias llenaba mis pulmones mientras regaba las rosas en el pequeño jardín de mi nueva casa, un refugio sencillo pero lleno de promesas. Yo, Amaya Vargas, ahora de 63 años, había encontrado en este rincón olvidado del mundo un lugar donde mi corazón podía, por fin, respirar. La casita que Carmen me había regalado era humilde: paredes de piedra desgastada, un porche cubierto de enredaderas y un silencio que contrastaba con el caos de Madrid. Luna, mi cachorra, correteaba entre los arbustos, persiguiendo mariposas con una alegría que me arrancaba sonrisas en los días más oscuros. Pero incluso en esta paz recién encontrada, las cicatrices del pasado seguían latiendo, recordándome todo lo que había perdido: mi hogar, mi familia y, lo más doloroso, a Sofía, mi hija, mi defensora, mi luz. La noticia de la muerte de Sofía llegó semanas después de mi mudanza a Asturias, como un relámpago que destrozó el frágil equilibrio que estaba construyendo. La policía me llamó una mañana fría,
con una voz que aún resuena en mi cabeza. Señora Vargas, lamentamos informarle que hemos encontrado el cuerpo de su hija, Sofía. Las palabras eran un eco cruel, un golpe que me dejó sin aire. Había sido asesinada, apuñalada en un callejón oscuro de Madrid, víctima de un ataque orquestado por Diego antes de su arresto. Los matones que contrató, siguiendo sus órdenes, la habían encontrado días después de su secuestro, cuando ella intentó escapar. La sangre en la furgoneta era suya, y aunque la policía la buscó incansablemente, no llegó a tiempo. Diego, desde su celda, negó cualquier responsabilidad, pero las pruebas eran irrefutables. Su odio, su codicia, habían arrancado a mi hija de este mundo. El dolor era insoportable, una herida abierta que ninguna cantidad de rosas o atardeceres asturianos podía sanar. Carlota y Marco, al enterarse, intentaron contactarme, sus mensajes llenos de remordimiento y súplicas de perdón. «Mamá, no sabíamos que Diego llegaría tan lejos», escribió Carlota. «Por favor, déjanos estar contigo». Marco, por su parte, llamó, su voz rota por el llanto. «Lo siento, mamá. Fui un cobarde. No merezco tu perdón». Pero no podía responderles. No aún. La traición de Carlota, la indiferencia de Marco y ahora la pérdida de Sofía eran demasiados golpes para procesar. Les dije que necesitaba tiempo, que mi vida en Asturias era mi forma de sobrevivir, no de reconciliarme. Carmen, mi ancla en este naufragio, viajó a Asturias para estar conmigo tras la noticia. Me abrazó en silencio, dejando que mis lágrimas empaparan su elegante chaqueta. «Amaya, no hay palabras para esto», dijo finalmente, su voz temblando. «Pero Sofía estaría orgullosa de ti, de tu fuerza, de tu decisión de seguir adelante». Sus palabras eran un consuelo débil, pero sincero. Carmen se quedó unos días, ayudándome a plantar más rosas en el jardín, un homenaje silencioso a Sofía, que siempre amó las flores. Antes de irse, me entregó una carta que Sofía había escrito antes de su muerte, encontrada entre sus pertenencias. «Mamá», decía, «si algo me pasa, no dejes que el dolor te consuma. Eres más fuerte de lo que crees. Vive, por ti, por mí». Leer esas palabras fue como escuchar su voz una última vez, y aunque el dolor no desapareció, me dio un propósito. Decidí honrar a Sofía viviendo plenamente en mi nuevo hogar. Cada mañana me levantaba al amanecer, regaba las rosas, paseaba con Luna por los senderos del pueblo y escribía en mi diario. Comencé a plasmar no solo mi dolor, sino también las pequeñas victorias. La primera rosa que floreció, el aroma del pan recién horneado que compartía con los vecinos, la paz de las noches estrelladas. Mi escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ordenar mis pensamientos y encontrar sentido en una vida marcada por la tragedia. A veces, imaginaba a Sofía leyendo mis palabras, sonriendo con esa chispa suya que nunca olvidaré. Diego, mientras tanto, enfrentó su destino en prisión. El juicio fue rápido y devastador. Las pruebas de su implicación en el secuestro y asesinato de Sofía, junto con las amenazas contra mí, lo condenaron a cadena perpetua. La policía encontró más evidencia de sus tratos con delincuentes, incluyendo planes para atacarme directamente si no cedía a sus demandas. La casa, que tanto codició, fue vendida por una fracción de su valor debido a la deuda que aún llevaba mi nombre. El dinero apenas cubrió sus deudas legales, dejándolo con nada. Su victoria, si es que alguna vez la tuvo, fue pírrica, un eco vacío de su ambición desmedida. Carlota y Marco intentaron acercarse nuevamente, pero yo no estaba lista. Les escribí una carta, diciéndoles que, aunque los amaba, necesitaba espacio para sanar. «Quizá algún día podamos reconstruir algo», escribí. «Pero ahora, mi lugar está aquí, con mis rosas y mis recuerdos». Carlota respondió con una promesa de esperar, mientras Marco guardó silencio, como siempre. No los odiaba, pero tampoco podía borrar el dolor de su complicidad, su indiferencia, su fracaso en proteger a Sofía. Una tarde, mientras el sol se ponía, tomé a Luna y caminé hasta un pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Allí había erigido una lápida sencilla en memoria de Sofía, un lugar donde podía hablarle, aunque solo fuera en mi corazón. Me arrodillé frente a la tumba, tocando la piedra fría con dedos temblorosos. «Lo logré, hija», susurré,
las lágrimas cayendo sobre la tierra. Encontré paz, como me pediste, pero te extraño cada día. Luna se acurrucó a mi lado, como si entendiera mi dolor, y juntas miramos el cielo teñirse de naranja y púrpura, un lienzo vivo que parecía reflejar la vida que aún me quedaba por vivir. En los meses siguientes, mi vida en Asturias se asentó en una rutina tranquila pero plena. Planté más rosas, adopté otro cachorro al que llamé Sol, y me uní a un grupo de mujeres del pueblo que compartían mi amor por la jardinería. Escribí más, no solo en mi diario, sino pequeños relatos sobre la fuerza de las mujeres que sobreviven a la adversidad, inspirados en Sofía, en Carmen, en mí misma. No buscaba fama ni reconocimiento, escribía para sanar, para dejar un legado que Sofía habría valorado. Carmen me visitaba de vez en cuando, trayendo consigo su energía indomable y su risa contagiosa. «Este lugar te sienta bien, Amaya», decía, admirando mi jardín. «Has florecido, como tus rosas». Y tenía razón. A los 63 años, no era la misma mujer que había sido expulsada de su casa, llamada vieja inútil, por un nieto traicionero. Era una sobreviviente, una mujer que había aprendido a encontrar belleza en las cicatrices, a construir un hogar no solo de piedra, sino de autorrespeto y resiliencia. Una noche, mientras escribía bajo la luz de una lámpara en mi porche, con luna y sol durmiendo a mis pies, sentí una paz profunda, casi sagrada. Pensé en Sofía, en su valentía, en su amor inquebrantable. Pensé en Unai, en los errores que cometió, pero también en los años de felicidad que compartimos. Pensé en Diego, cuya codicia lo llevó a la ruina, y en Carlota y Marco, que algún día quizá entendieran el costo de sus elecciones. Pero sobre todo, pensé en mí, en la mujer que había renacido de las cenizas de la traición, que había encontrado un hogar en un pueblo perdido de Asturias, rodeada de rosas y recuerdos. Mientras el viento susurraba entre los árboles, cerré mi diario y miré las estrellas. No sabía cuántos años me quedaban, ni qué desafíos me esperaban, pero sabía una cosa con certeza. Nunca más sería un peso muerto en mi propia historia. Había encontrado mi lugar, mi paz, mi fuerza, y en cada rosa que florecía en mi jardín veía a Sofía, sonriendo, recordándome que vivir, realmente vivir, era el mayor acto de resistencia. Mi vida, a los 63 años, no estaba terminando. Estaba, finalmente, comenzando a ser mía. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.